¿Y si te dijera que una sola llamada telefónica en medio de una guerra movió los mercados mundiales, sacudió la política internacional y dejó al descubierto contradicciones dentro del propio gobierno de Estados Unidos? Lo que ocurrió realmente podría cambiar el equilibrio de poder global, y casi nadie está hablando de ello. Quédate hasta el final porque los detalles que vas a escuchar son impactantes. Y si quieres entender la verdad detrás de las noticias que otros no explican, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like, comparte este video y escribe tu opinión en los comentarios. Donald Trump acaba de llamar a una cadena de televisión en medio de una guerra. No fue para anunciar un alto el fuego, tampoco para declarar un avance estratégico decisivo. La llamada, en cambio, tuvo otro propósito: calmar a unos mercados financieros claramente nerviosos. Una sola conversación, una sola frase ambigua afirmando que la guerra con Irán está prácticamente terminada. Y de inmediato los mercados reaccionaron. El índice S&P recuperó todas sus pérdidas del día. El precio del petróleo, que había escalado peligrosamente hacia los $115 por barril, cayó con fuerza. Dos realidades completamente distintas avanzando al mismo tiempo. Por un lado, el secretario de Defensa afirma en una entrevista con 60 Minutes que esta guerra apenas está comenzando. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos asegura a CBS que el conflicto está prácticamente concluido. Un mismo gobierno. Dos mensajes totalmente opuestos. Y detrás de todo esto, una llamada telefónica con Vladimir Putin que debería incomodar profundamente a cualquiera que esté observando la situación con atención. En los próximos minutos voy a explicar exactamente qué ocurrió hoy, por qué las propias declaraciones de la administración revelan contradicciones imposibles de ocultar y por qué el equilibrio geopolítico ha cambiado de forma que muchos aún no han comprendido. Permítanme explicarlo con una analogía sencilla. Imaginen que contratan a un constructor para renovar su casa. El contrato establece que el trabajo tomará 5 semanas, pero apenas 6 días después, el contratista les llama para decir, prácticamente ya está terminado. Sin embargo, cuando ustedes hablan con el capataz de la obra, él responde algo muy distinto. En realidad, apenas estamos empezando. Y para complicar aún más la situación, descubren que el contratista ha estado hablando con su vecino, ese mismo vecino que lleva años compitiendo con su negocio. Ahora ese vecino anuncia públicamente que ayudará a encontrar una solución para la obra. La pregunta es inevitable. ¿Cuánta confianza tendrían ustedes en esa renovación? Mantengan esa pregunta en mente, porque eso es exactamente lo que ocurrió hoy. Antes de continuar, me gustaría saber su opinión. ¿Cuántas contradicciones hacen falta antes de dejar de llamarlo estrategia y empezar a llamarlo caos? Retrocedamos un momento para entender cómo llegamos a esta situación extraordinaria. Cuando Estados Unidos lanzó su campaña militar contra Irán, los objetivos declarados eran extremadamente ambiciosos: eliminar el régimen, destruir las capacidades de enriquecimiento nuclear de Irán, neutralizar su amenaza de misiles balísticos y desmontar su red de influencia a través de fuerzas proxy en la región. Según funcionarios de la administración, el plazo estimado era de 4 a 5 semanas. El lenguaje utilizado era contundente, directo y absolutamente seguro de sí mismo. La operación debía ser una demostración de poder estadounidense, capaz de redefinir el equilibrio de poder en Oriente Medio. Pero apenas 6 días después, la realidad empezó a escribir un guión muy diferente. La marina iraní sufrió daños importantes. Las infraestructuras de comunicación fueron degradadas. La Fuerza Aérea recibió golpes significativos. Sin embargo, Irán no colapsó. El régimen no se derrumbó. En lugar de ello, el liderazgo pasó a manos de Mojtaba, hijo del antiguo líder supremo,
un hombre considerado por muchos analistas como incluso más radical que su propio padre. En otras palabras, el resultado inicial de la guerra fue precisamente aquello que se pretendía evitar: el fortalecimiento de una línea política aún más dura dentro del régimen. Y entonces llegó la llamada de Trump. Primera evidencia: la conversación con CBS. Aproximadamente una hora antes del cierre de los mercados, en un día especialmente duro para Wall Street, Donald Trump llamó a un periodista de CBS. Su mensaje no parecía diseñado para estrategas militares ni para diplomáticos. Parecía diseñado para los mercados. Trump afirmó que la guerra con Irán estaba prácticamente terminada. Sostuvo que Irán ya no tenía marina efectiva, ni comunicaciones operativas, ni fuerza aérea funcional, y aseguró que Estados Unidos estaba muy por delante del calendario inicial. La reacción fue inmediata. El S&P borró todas sus pérdidas del día. Los precios del petróleo comenzaron a caer desde sus máximos. Un analista lo expresó de manera muy directa: todos entendemos lo que ocurrió. Trump llamó para lanzar un comentario vago pero optimista que provocara una subida del mercado antes del cierre. La guerra no había terminado, los objetivos no se habían cumplido, pero los mercados necesitaban una narrativa, y Trump se la ofreció. Eso no es estrategia, eso es manipulación del mercado bajo el uniforme de comandante en jefe. Segunda evidencia: la llamada con Putin. Antes de declarar una victoria casi total en CBS, Trump había hablado con Vladimir Putin, y lo que ocurrió después debería preocupar seriamente a cualquiera que siga esta crisis con atención. Según el comunicado del Kremlin, un comunicado que la administración estadounidense no ha cuestionado, Putin presentó su propia propuesta para terminar la guerra rápidamente. Y fue el propio Putin quien anunció públicamente que ambos líderes trabajarían juntos para encontrar una solución. Piénsenlo por un momento. En medio de una guerra, el presidente de Estados Unidos llama al líder de un país que ha sido uno de los mayores beneficiarios indirectos de ese mismo conflicto. Los precios elevados del petróleo han generado enormes ingresos para Rusia, especialmente después de que la administración Trump levantara sanciones clave que limitaban las exportaciones energéticas rusas. Tras la llamada, comenzaron a surgir informes indicando que Washington podría eliminar aún más sanciones, permitiendo a Rusia vender todavía más petróleo en los mercados globales. Rusia no ha disparado un solo tiro en este conflicto. No lo necesita. Está ganando observando desde la distancia. Y ahora Washington parece haber invitado a Moscú a participar en la redacción del final. Tercera evidencia: la contradicción del Pentágono. El viernes, el secretario de Defensa Pete Hegseth apareció en 60 Minutes con un mensaje muy distinto. Sus palabras fueron claras: quiero que sus espectadores entiendan que esto es solo el comienzo. Habló de 6 días de operaciones iniciales, de más objetivos por atacar, de más barcos por hundir, de más tiempo necesario para asegurar las rutas marítimas estratégicas. En resumen, la guerra estaba empezando. Pero pocos días después, el presidente dijo algo completamente diferente: la guerra está prácticamente terminada. Y la contradicción no terminó ahí. Tras la entrevista de Trump con CBS, el Departamento de Defensa publicó un mensaje afirmando: acabamos de empezar a luchar. El presidente dice que ha terminado. El secretario de Defensa dice que apenas empieza. El Pentágono insiste en que la operación está en su fase inicial. Esto no es simplemente un problema de comunicación. Es una administración que parece estar en guerra consigo misma. Si este análisis le está ayudando a conectar puntos que quizá no había visto reunidos en un solo lugar, entonces ya va por delante de gran parte del público que sigue este conflicto. Y precisamente por eso es importante seguir observando lo que ocurre, porque
la situación evoluciona con una velocidad que pocos medios pueden seguir en tiempo real. Ahora bien, lo que hace que esta situación sea especialmente peligrosa desde el punto de vista estructural es algo muy simple. No parece haber una estrategia clara detrás de los acontecimientos. No se percibe la figura de un estratega que esté construyendo alianzas, tejiendo relaciones diplomáticas o preparando un plan de largo plazo. Lo que vemos, en cambio, es el uso de fuerza bruta sin objetivos coherentes, mensajes que se contradicen públicamente en cuestión de días y, en medio de todo ello, llamadas telefónicas a adversarios estratégicos. Miremos por un momento la situación desde el lado iraní. Kamal Karrazi, asesor de política exterior de la oficina del líder supremo, apareció en televisión internacional y ofreció un mensaje diametralmente opuesto a cualquier idea de capitulación. Según sus palabras, el ejército iraní sigue siendo fuerte. Afirmó que Irán produce su propio armamento y que no depende de ningún otro país para sostener su capacidad militar. También subrayó que este conflicto representa una amenaza existencial para la República Islámica y que, por esa misma razón, Irán responderá con toda su fuerza. Cuando se le preguntó directamente si Irán estaba buscando un alto el fuego, su respuesta fue clara y sin ambigüedades. No veo ningún espacio para la diplomacia, dijo, porque Donald Trump ha estado engañando a otros y no ha cumplido sus promesas. Mientras tanto, Trump describía la guerra como una excursión a corto plazo durante un retiro republicano celebrado en su propio resort en Doral. En ese evento, miembros del Congreso se alojaban en habitaciones del hotel propiedad de Trump, mientras las responsabilidades constitucionales del poder legislativo quedaban en segundo plano. Durante el discurso, el presidente incluso imitó sonidos de misiles con la boca. Calificó al pueblo iraní como bastante desagradable. Llamó al líder demócrata Chuck Schumer palestino registrado. También afirmó que en cuestión de una semana Irán podría desplegar armas nucleares por todo Oriente Medio. Y en medio de ese mismo discurso añadió que tenemos que aplastar el sistema de salud. Ese tipo de intervención no proyecta la imagen de un líder en tiempos de guerra que transmite control y solidez. Proyecta algo muy distinto. La imagen de alguien que intenta mostrar confianza mientras las estructuras estratégicas comienzan a resquebrajarse. En geopolítica, las guerras no se ganan contradiciendo a tu propio Pentágono, insultando a adversarios internacionales y retirándose a un campo de golf para hacer sonidos de explosiones ante una audiencia política. Se pierde algo mucho más importante, se pierde credibilidad, y en una guerra la credibilidad es una moneda incluso más valiosa que las municiones. Pero todo esto plantea una pregunta fundamental. ¿Qué significa realmente esta situación para el ciudadano común? Empecemos por algo que todos pueden sentir directamente, el precio de la energía. Durante el conflicto, el precio del petróleo se disparó hacia los $115 por barril. Aunque después de la llamada de Trump, que calmó temporalmente a los mercados, hubo una ligera corrección. Los precios siguen siendo elevados y extremadamente volátiles. Cada dólar adicional en el precio del petróleo se transmite rápidamente a toda la economía, al transporte, a los alimentos, a la producción industrial. Su factura del supermercado, su combustible, incluso los costes de calefacción están conectados con este conflicto y con la credibilidad de quien afirma gestionarlo. Consideremos también el coste militar. Según CBS News y dos funcionarios estadounidenses con conocimiento directo de la situación, Estados Unidos ya ha perdido 11 drones MQ-9 Reaper durante la operación. Estamos hablando de algunos de los sistemas no tripulados más caros y sofisticados del arsenal estadounidense.
Perder 11 unidades en cuestión de días no es un detalle menor. Es un coste material, un coste estratégico y al mismo tiempo una señal que todos los adversarios del mundo están observando con atención, porque demuestra que esta campaña militar está lejos de ser el paseo militar que algunos discursos políticos han intentado presentar, pero el impacto no termina ahí. Existe también una dimensión diplomática. Israel, según informa The Washington Post, ya está mostrando preocupación y discutiendo posibles vías de salida del conflicto. Funcionarios israelíes han señalado en privado que no están completamente seguros de que sea de su interés continuar la guerra hasta la caída total del régimen iraní. En otras palabras, el aliado regional más importante de Estados Unidos empieza a evaluar opciones de retirada, y cuando eso ocurre, significa que el diseño original de la misión ya comienza a fracturarse. El presidente de Francia también ha declarado que espera que la guerra se prolongue varias semanas más. Cuando la narrativa de una coalición empieza a romperse, no vuelve a coserse fácilmente. Las grietas se convierten en la nueva estructura. En este punto aparecen tres posibles escenarios. El primero podría llamarse desescalada gestionada. En este escenario, Trump declara victoria independientemente de los hechos reales sobre el terreno. Presenta la destrucción de parte de la Marina iraní y de algunas infraestructuras militares como una misión cumplida y, discretamente, reduce la intensidad del conflicto. Los mercados se estabilizan, los precios del petróleo bajan, pero Irán mantiene su capacidad de enriquecimiento nuclear. Mojtaba consolida su poder. El régimen termina siendo más duro que antes de la guerra. Rusia mantiene los beneficios obtenidos gracias al aumento de los precios del petróleo, la reducción de sanciones y el nuevo peso diplomático que ha adquirido. La bandera dice victoria. La realidad, en cambio, se parece mucho más a un empate, vestido con smoking. El segundo escenario es mucho más peligroso, una espiral de escalada. En este caso, Irán interpreta las contradicciones del liderazgo estadounidense como una señal de debilidad. Las fuerzas proxy comienzan a activarse en Irak, Siria y Líbano. El estrecho de Hormuz deja de ser una amenaza teórica y se convierte en un auténtico cuello de botella para el comercio mundial de petróleo. Los precios del crudo superan los $150. La economía global entra en recesión. Trump, presionado por la situación, decide escalar aún más el conflicto. Incluso podría autorizar operaciones contra Mojtaba directamente. Israel ejecuta la operación, y entonces el conflicto deja de ser una campaña limitada. Se transforma en una guerra regional a gran escala, sin salida clara, sin una coalición sólida y con un presidente que días antes había asegurado al país que se trataba de una operación breve. Pero existe un tercer escenario, quizá el más inquietante desde el punto de vista estratégico. Podríamos llamarlo la realineación de Putin. En este escenario, Trump, incapaz de encontrar una salida por sí mismo, comienza a depender cada vez más de Vladimir Putin para negociar una resolución. Rusia, que ya ha obtenido enormes beneficios gracias al aumento del precio del petróleo y a la relajación de sanciones, se presenta como el mediador indispensable. Putin aprovecha esa posición para exigir concesiones en otros frentes: Ucrania, sanciones económicas, arquitectura de seguridad europea. La guerra termina no porque Estados Unidos haya ganado, sino porque Rusia decide que ha llegado el momento de cobrar el precio de su mediación. El resultado sería un nuevo equilibrio geopolítico en el que Moscú tendría más influencia sobre el futuro de Oriente Medio que Washington, no mediante fuerza militar directa, sino mediante influencia estratégica, porque en geopolítica no siempre gana quien dispara más.
A veces gana quien recibe las llaves que el otro deja caer. Y en este conflicto, la distancia entre los objetivos declarados y los resultados reales ya ha superado el punto de credibilidad. La administración habló de cambio de régimen. El régimen cambió, pero hacia una figura aún más dura. La administración habló de eliminar la amenaza nuclear. La infraestructura nuclear sigue existiendo. La administración habló de proyectar fuerza, pero el Pentágono contradijo al presidente en menos de 72 horas. La administración habló de América primero. Y hasta ahora, Rusia parece ser uno de los grandes beneficiarios. Incluso si la guerra terminara mañana, las lecciones ya han sido observadas por todos los gobiernos, ejércitos y servicios de inteligencia del mundo. La lección es simple. La comunicación estratégica estadounidense ya no parece consistente de un viernes a un lunes. Los objetivos de guerra pueden cambiar según el comportamiento de los mercados, y cuando la presión aumenta, la primera llamada no siempre va a los aliados, a veces va a Moscú. La pregunta final es inevitable. ¿Trump realmente se rindió ante Irán? ¿O simplemente reveló que nunca existió un plan coherente desde el principio? ¿Estamos viendo una estrategia cuidadosamente calculada o simplemente caos? Y cuando llegue la próxima crisis, porque llegará, ¿quién confiará en los plazos, en los objetivos o en la promesa de que esta vez será diferente? Dejen su opinión en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y permanezcan atentos, porque el próximo capítulo, la tensión en el estrecho de Hormuz, las negociaciones de sanciones con Rusia y las discusiones internas de Israel sobre una posible salida, se está desarrollando rápidamente. Esta historia no se está ralentizando, y ahora mismo mirar hacia otro lado no es una opción.